Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros. Continuamos con un nuevo material dentro de Equity Investments para la preparación del CFA Level 1 y bueno, pues en la línea de lo visto anteriormente, ¿no? Muy relacionado con todos los conceptos sobre tipos de operaciones, restricciones que veíamos en mercado, básicamente la estructura habitual. Y como inciso, pues destacar obviamente que nos estamos centrando mucho en lo que es la explicación a través de las bolsas y mercados españoles, ¿no? Pues son aquellos que yo controlo, son aquellos en los que yo me he especializado y porque creo que también que para la gran mayoría de las personas que veis este material, pues que son aquellas con las que trabajáis, ¿no? Y por lo tanto, pues creo que tiene todo el sentido del mundo, aparte de aprovechar dentro de los materiales y dar un extra práctico que creo que también a veces viene muy bien. Dicho esto, pues hablábamos el otro día con respecto a esas reglas básicas de contratación y la relación que existía entre los tipos de órdenes y las condiciones de ejecución, a lo que nosotros hablábamos como restricciones. Es decir, a cualquier operación, que estas son las que vamos a ver hoy, de mercado, por lo mejor, limitada, hidden, punto medio, bloque combinado, etc., yo le podía meter determinadas restricciones en función de si quería que se ejecutase toda entera, que existiese un volumen mínimo, que fuese todo o nada. Es decir, yo podía ponerle las restricciones que me diesen la gana, principalmente obviamente en mercado abierto, y luego con una serie de características en función de lo que yo pues denomino como momento, ¿no? Momento, vamos a ponerlo aquí. Por lo tanto, se nos quedaba la configuración de tal manera. Esto os lo voy a poner. En primer lugar, tenemos los tipos de órdenes, es decir, qué es lo que estoy haciendo, ni más ni menos, que esto lo vamos a explicar en el día de hoy, todas estas órdenes de aquí. Podía ponerles unas restricciones en función de los volúmenes que quisiera negociar y si me interesaba, pues seguir barriendo a lo mejor, si me interesaba que X cantidad, pues sí o sí se ejecutara, tanto de compra como de venta, y luego existían los momentos en función de si trabajábamos con subastas de apertura y de cierre, que estas ya las hemos visto. Hoy hablaremos de las subastas de volatilidad y, obviamente, el mercado abierto, que todos lo entendemos. Hablábamos también de los conceptos o un poco de este cuadro que nos permitía diferenciar o que nos permitía pues, tener la relación exacta entre todas aquellas órdenes que yo podía plantear y los momentos de mercado, así como las restricciones que se podrían establecer. Y si os fijáis, pues bueno, aquí tenemos nuestro cuadro que llegaría directamente hasta aquí. ¿Vale? Estos serían los tipos de órdenes y lo que nos queda por detrás ya son las restricciones. De esta manera nos queda un cuadro intermedio, que lo podéis ver, lo podéis seguir, que es este de aquí, en el cual podemos tener la relación exacta entre los tipos de órdenes y las restricciones aplicables a cada tipo de operación. Pues es una orden de mercado, podíamos poner todas las restricciones y aquí pues sucesivamente en función de la complejidad de la orden. Hablaremos también de lo que es el volumen oculto, ¿vale? No me olvido, más que nada, pues determinadas operaciones que nos permiten o que básicamente nos da la facilidad de no estar obligados a enseñar todo el volumen que queremos negociar y ponerlo en el libro de órdenes. Que os recuerdo, realizaremos un vídeo también explicando qué es este libro de órdenes, cómo lo podemos estudiar y para qué nos sirve y cómo básicamente pues podemos sacar provecho de él, entendiendo muy bien qué es lo que se está moviendo en ese mercado. Dicho esto, tipos de órdenes. Pues tenemos la orden de mercado pura y dura, que es aquella que no especificamos ni límite de precio y que obviamente pues se mejora, se negocia al mejor precio del lado contrario de este libro. Importante, si la orden no se ejecuta en su totalidad, se va a seguir buscando precios. Es decir, pongamos que yo quiero comprar 100 títulos. Y voy a mercado, es decir, me da igual el precio, y encuentra 50 a 2 euros. ¿Qué ocurre? Que siguen quedando 50 que va a seguir barriendo y a lo mejor compra a 2,01. Y así sucesivamente, es decir, va a seguir ejecutándose, va a seguir barriendo y va a ir buscando hasta completar las 100. Orden limitada. Son órdenes que se ejecutan a un precio límite o mejor. Es decir, si yo quiero comprar, pues obviamente voy a comprar a ese precio o a un precio inferior. Y si quiero vender, pues obviamente a ese precio que le he marcado o a uno superior, porque estaré ganando más dinero. Y luego, por último, la orden por lo mejor, que es muy similar a la orden de mercado, porque obviamente no se especifica el límite de precio y se negocia al mejor del lado contrario, pero con la diferencia que en este caso, al ser por lo mejor, no va a seguir barriendo. Es decir, si no encuentra, si de 100
no encuentra todas al precio por lo mejor, es decir, a lo mejor que ha encontrado, se va a quedar ahí, no va a seguir ampliando a 2,01 ni a 2,02 hasta completar las 100, ¿vale? Esta a lo mejor probablemente se quede incompleta la orden. En el caso de que obviamente queramos hacer una operación grande, si estamos hablando de una operación de 100 títulos en el Banco Santander, pues probablemente encontremos contrapartida siempre. Por otra parte, hablaremos de lo que son las órdenes de volumen oculto, que como decíamos, son órdenes que básicamente o de normal suelen requerir un volumen mínimo, o es decir, un volumen elevado para lo que es una orden del día a día, concretamente en el caso de las acciones españolas pues son 10.000 euros, y que permiten introducir pues una cantidad sin revelar cuánto es el volumen que queremos negociar. ¿Para quién es interesante? Pues para institucionales, para determinadas quizá entidades que lo que quieren es comprar sin enseñar sus cartas, teniendo una estrategia pues algo distinta y que no quieren atemorizar al mercado pues planteando una orden de venta con un volumen muy muy grande. Importante, sí que es cierto que a la hora de crear o a la hora de introducir una orden de volumen oculto, sí que es verdad que como mínimo debemos de enseñar 250 acciones, es decir, en el libro, tanto en el bid como en el ask, si quiero comprar o quiero vender, como mínimo 250 sí que las tendré que enseñar. Y, obviamente, pues este volumen va a mantener todas las reglas del juego que hablábamos en el vídeo anterior, ¿vale? Esto por lo mejor y, obviamente, pues con la relación de que las operaciones que llegan antes se ejecutan antes, los precios mejores se ejecutan antes que aquellos que son peores. Bueno, al final las reglas que podéis iros al vídeo anterior y revisarlas. Otros dos conceptos también importantes, y por cerrar ya los tipos de órdenes, pues en un caso tenemos órdenes de elevado volumen, que son parecidas a las órdenes de volumen oculto. Lo que ocurre aquí es que, pues bueno, no tenemos ningún interés en esconder nuestras cartas. Para efectivos elevados, en el caso de los ETFs, como mínimo 1 millón de euros, y warrants, certificados y otros productos, mínimo de 60.000 euros. ¿Qué es la clave? Pues que aquí muchas veces nuestras operaciones se pueden subdividir en lo que se conoce como bloques. Hemos hablado ya de bloques. Es decir, que directamente yo puedo transferir un bloque a otra contrapartida que esté buscando un bloque de similar tamaño. Si yo quiero vender un total de 60.000 acciones y hay alguien que quiere comprar 50.000 acciones o 70.000 acciones, pues bueno, se puede llegar a negociar, digamos, la contrapartida de forma directa. Podemos ir a buscar pues un bloque directamente con alguien que lo quiera comprar. Entonces, pues bueno, es más sencillo, los precios se homogenizan y quizá pues le damos más liquidez a algo que puede ser un hueso y que nadie quiere comprar o que se tiene que ir desgranando y comprándose en un total de 25 días porque el mercado es muy líquido. Hablábamos de bloques combinados, que obviamente pues son órdenes de gran volumen con un tramo visible y otro no visible en el caso de que lo queramos hacer, ¿vale? Como digo, no es obligatorio. Lo mismo, las mismas reglas del juego y que obviamente el tramo visible siempre tiene prioridad sobre el no visible si estamos hablando de mismo precio. Obviamente, no de repente pues van a salir aquí 100.000 operaciones que no teníamos en el mercado y que no teníamos constancia de ello. Y luego, por último, la orden hidden, también órdenes de elevado volumen y que además deben cumplir el volumen exigido para, obviamente, llegar a un bloque y poderse negociar de forma particular. En este caso, pues nos hablan de que son no visibles, hidden, que en inglés escondido o oculto, y que pues son unas determinadas órdenes que sí que se les permiten, por el elevado volumen, estar escondidas y que obviamente, como se van a negociar por bloques, solo cuando llegue un comprador que pueda llegar como mínimo a ese bloque, pues se ejecutará y ya está. Y luego, por último, voy a hablar del concepto de subasta de volatilidad, porque creo que es muy importante y que nos va a dar algo más de información sobre lo que explicábamos al principio del vídeo. Y, ojo, no hay que confundir la subasta de volatilidad con la típica suspensión de cotización que realiza la CNMV porque ha habido una noticia o porque acaba de salir, pues no sé, la nueva vacuna de algo. No. Es decir, esto se trata de un mecanismo de protección que se produce cuando determinada cotización se mueve o se fluctúa en un porcentaje excesivo. ¿Excesivo para quién? Pues bueno, para la CNMV, que es la que controla un poco todos los valores. Entonces, si yo
pienso que el Santander no se suele mover entre un 10% arriba y un 10% abajo, pues puedo plantear puedo abrir lo que se conoce como una subasta de volatilidad. De normal suelen ser rangos entre el 4 y el 8%, pero bueno, vamos a explicarlo y tampoco os quedéis con eso porque ya os digo, es algo muy específico del mercado español. Entonces, mecanismo de protección que se da cuando existen fluctuaciones excesivas de precios y supere lo que se conoce como límites de rango estático o rango dinámico. Ahora lo explicamos. ¿Qué ocurre? Primero, se suspende temporalmente la cotización, suelen ser 5 minutos, con un cierre aleatorio de 30 segundos. Sí que es verdad que se puede ampliar, no reducir en ningún caso. Y, mientras tanto, como ha habido una volatilidad excesiva y se está moviendo el precio de una forma, digamos, descontrolada, vamos a decir, ¿qué ocurre? Se para la cotización, se reordena la oferta, no se introducen más órdenes, no se ejecutan, pero cuando la subasta se termina, automáticamente todas las operaciones han entrado ya en contrapartida. Es decir, tú a lo mejor planteas tu orden, en ese momento no hay cotización, pero cuando se cierra la subasta, tú ya tienes la contrapartida buscada y un nuevo precio de referencia que a lo mejor no tiene nada que ver con el precio cuando arrancó. Entonces, importantes los términos. Primero, el precio estático, que es el precio que se establece una vez ya se termina la subasta de cierre de mercados. El precio dinámico es el último precio negociado de un valor después de la ejecución de cada orden. Esto significa que cada vez va a ir fluctuando y por lo tanto pues, se actualiza constantemente. Y todos estos precios dan lugar a lo que se conoce como rangos. En función de los precios estáticos y de los precios dinámicos medios de cada título, se generan unos rangos, ¿vale? No me voy a meter aquí. Estos rangos, cuando fluctúan en exceso, automáticamente se abre subasta de volatilidad y se paralizan todo lo que son las ejecuciones. Es decir, es como si yo estoy negociando, de repente se para, pero cuando se vuelve a iniciar después de 5 minutos, todo el descontrol y toda la maraña de órdenes aquí ya se han producido, es decir, ya se han estructurado, las que se han podido cruzar se han cruzado y digamos que arrancamos de nuevo, arrancamos de cero con un precio completamente distinto, con unos nuevos límites y que a lo mejor no tienen nada que ver con los anteriores. Entonces, fijaros, como conclusión final, si el precio de un valor se negocia por encima de cualquiera de los límites, se produce una subasta de volatilidad, es decir, un parón en la cotización que dura 5 minutos y al finalizar ya tendremos todos nuestros títulos asignados. Es decir, durante aquí no hay cotización continua, digamos, pero cuando se termina la subasta de volatilidad ya están todos asignados y reasignados y por lo tanto ya podemos continuar de nuevo. ¿Vale? Quizá conceptos algo más abstractos, porque si no he operado nunca en los mercados, pues ya me diréis una subasta de volatilidad. Se producen a veces, tampoco es que estemos todos los días aquí pillados en subastas de volatilidad, pero no obstante quería comentarlo. Insisto, esto no es parte del material del CFA, pero creo que la explicación de las órdenes pues venían muy al pie de lo que quería comentaros en este vídeo. ¿Vale? Pues bien, dicho esto, espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscríbete, pásate por el blog de Rankia, por el Twitter, pues bueno, al final todo lo que tenemos construido en base al canal. Y bueno, pues por mi parte eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.